Empezando con la práctica, debemos de saber que tenemos el siguiente objetivo: utilizar la microscopía óptica para medir el tamaño de partícula de 100 muestras de un montaje de polvo farmacéutico y calcular los diámetros medio y geométrico de las partículas a partir de los datos obtenidos. Con respecto a nuestro fundamento teórico, debemos de saber que el tamaño de las partículas influye directamente en la biodisponibilidad y en la capacidad de fabricación de formulaciones líquidas y sólidas. Por lo general, a la hora de formular una suspensión hay que tener un tamaño de partículas apropiado y que se mantenga durante el tiempo indicado. Dentro de las medidas tenemos el diámetro de Ferret, el diámetro de Martin y el diámetro del área proyectada. Con respecto al diámetro de Ferret, es usado en microscopía, donde representa la distancia entre dos líneas paralelas que son tangenciales al contorno de la proyección de la partícula, como se observa en la imagen. Continuando con el diámetro de Martin, también es usado en microscopía y representa la longitud de la línea que divide por la mitad o biseca el área proyectada. Y por último, el diámetro del área proyectada, que es el diámetro que posee igual área proyectada que la partícula que se desea caracterizar. Esta medida depende de la orientación de la partícula al momento de la medición. Materiales: tenemos la leche magnesia, el agua destilada, microscopio óptico, la cámara de Neubauer, la computadora, la pipeta, el vaso precipitación y los tubos de ensayo. Como paso 1 vamos a tomar 9 mililitros de agua destilada en un tubo de ensayo y vamos a agregar 1 mililitro de la suspensión de leche magnesia. Posteriormente vamos a agitar. Y luego de este mismo tubo vamos a extraer 1 mililitro y lo vamos a colocar en otro tubo de ensayo, donde vamos a añadir nuevamente 9 mililitros de agua destilada. Vamos a agitar y otra vez de este mismo tubo vamos a extraer 1 mililitro, donde nuevamente vamos a añadir 9 mililitros de agua destilada, llevando a la solución a la milésima. Vamos a agitar y esto vamos a colocarlo en la cámara Neubauer para poder, como paso 10, observar al microscopio y realizar el conteo de las partículas. Primero vamos a contar el cuadro pequeño y posteriormente vamos a contar los cuadros grandes. Ahora tenemos los cálculos. Iniciamos con el conteo de partículas grandes. Tenemos el cuadrante grande extremo derecho superior, que fueron las medidas verticales de 36 centímetros por 97 horizontal. Y el cuadrante grande extremo izquierdo superior fue de 36 por 95, como expresé en las imágenes. Se puede observar que en cada cuadrito encontramos partículas de 1, 9, 7, 5, 6, 4, 2 y 3. A esto se realizó los cálculos respectivos a la medida de 250 micrómetros para hallar el valor máximo y mínimo. Estos datos permitieron calcular el rango, que es igual al tamaño máximo menos tamaño mínimo. En este caso fue igual a 250 micrómetros menos 27,7 micrómetros, dándonos el valor de 222,3. También se calculó el número de intervalos, que es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de n, donde n es igual al número de datos. Entonces 1 más 3,3 por logaritmo de 100, que fue nuestro número de datos totales, es igual a 7,6. Aquí resaltamos que se trabaja con el número entero, por eso tomamos el valor de 7. Asimismo calculamos la amplitud, que es igual al rango sobre el intervalo, que fue de 222,3 entre 7. Y nos dio el valor de 31. Continuamos con el cálculo del diámetro medio y geométrico de las partículas de la leche magnesia, en donde el diámetro medio es igual a la sumatoria del producto de promedio del intervalo por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia. Como podemos observar en la tabla, en los datos del intervalo, el primer valor es de 27,7, que es el tamaño mínimo. A este se le suma el valor de la amplitud, que es de 31,76, y así sucesivamente para cada intervalo. En este caso, la sumatoria del producto de promedio del intervalo por la frecuencia fue de 5.627,21 sobre la sumatoria de la frecuencia, que fue 100. Nos dio el valor de 56,2721. En el caso del diámetro geométrico, es igual a la sumatoria del logaritmo del producto del promedio del intervalo por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia, que fue igual a 171,463055 sobre 100, y nos dio el valor de 1,71
4635. Cálculos partículas finas. Tenemos que en la cámara de Neubauer hay un cuadrante central pequeño de 37 por 96. Este cuadrante central está dividido en unos cuadrantes más pequeños, en total 25 cuadrantes, donde cada uno tiene la medida de 50 micrómetros de lado. Estos datos me van a servir para hallar el valor del tamaño de estas partículas pequeñas en cada uno de estos cuadrantes pequeños. Ahora, con estos datos, el dato mayor y el dato menor de todos ellos es lo que me va a servir para determinar el rango. En este caso, el rango viene a ser la resta del dato mayor que me sale aquí, que es 50 micrómetros, restándole el dato menor, que es 7,14 micrómetros, y con ello tengo un rango de 42,86. También tenemos que determinar el número de intervalos, y para ello hay una fórmula que viene a ser, el intervalo es 1 más 3,3 por el logaritmo del número de datos, que en este caso vienen a ser 50. Y el resultado del intervalo viene a ser 6,61. Entonces tenemos que redondearlo al número más exacto. En este caso tendrían que ser solo 6 intervalos. Ahora, también tengo que hallar lo que es la amplitud para estos intervalos, y tengo que la amplitud va a ser la división del rango, que es 42,86, entre lo que es intervalos, que viene a ser 6, y esto me daría como amplitud 7,14. Continuando con los cálculos, tenemos el cuadro de partículas pequeñas de diámetro medio y geométricas. Aquí tenemos los intervalos que vienen a ser 6. Empezamos con el valor menor de diámetro de 7,14 y le sumamos 7,14, que viene a ser también la amplitud. Y así consecutivamente cada intervalo se va sumando lo que es la amplitud hasta llegar al aproximado, que es de 50 micrómetros. Ahora, cada uno de estos datos vamos a hallar el promedio del intervalo, que viene a ser la suma de los datos que están entre corchetes, que es el intervalo, y dividido entre 2. Cada uno de ellos me va a dar un dato, ¿no? Y ese va a ser el promedio del intervalo. También tenemos datos de la frecuencia, que viene a ser el número de partículas pequeñas que se encuentra dentro del rango del intervalo, ¿no? Su medida dentro de este rango. Igual también tenemos la multiplicación del promedio de intervalo por la frecuencia. Acá están sus datos y su sumatoria. También se va a hallar lo que es el logaritmo del promedio de intervalos y el logaritmo de la multiplicación del promedio de intervalo por frecuencia. Todos estos datos me va a servir para hallar lo que es la curva de distribución de frecuencias. Adicionalmente, también determinamos el diámetro medio geométrico de las partículas con la siguiente fórmula, que es el diámetro medio, la sumatoria, ¿no?, del promedio del intervalo por la frecuencia. Eso dividido entre la sumatoria solo de la frecuencia, y eso me da un 19,29 como diámetro medio. Y el diámetro geométrico viene a ser la sumatoria, pero en este caso del logaritmo de la multiplicación del promedio de intervalo por frecuencia, dividido entre la sumatoria de frecuencias, y eso me da como dato geométrico 1,2281. Continuando con la parte, en este caso, de los resultados, en concreto, para empezar con las partículas grandes, podemos apreciar la gráfica de diámetro de partícula, que corresponde a la variable x, versus la frecuencia, que corresponde a la variable f. En este caso, un mayor punto de la frecuencia fue registrado o relacionado con un valor de x, en este caso el diámetro de partícula, de 43,55, mientras que un valor mínimo, o en este caso el menor valor de la frecuencia, fue registrado y relacionado con un valor de diámetro de partícula de 234,38. Ahora, continuando con la gráfica de diámetro logarítmico log x versus la frecuencia, observamos que la frecuencia más alta, que es la de 77, fue relacionada con un valor de log de x de 1,6389, mientras que el punto más bajo de la frecuencia, que fue de 1, fue relacionado con un valor de log de x, de logaritmo de x, de 2,36992055. Cabe recalcar que para construir esta gráfica y la gráfica anterior, que corresponde al diámetro de x, en este caso, se tuvo que omitir ciertos intervalos donde la frecuencia tenía un valor de 0 para poder apreciar así los demás valores y poder ubicar con mayor facilidad tanto el punto máximo de la frecuencia como el punto mínimo. Ahora, continuando con las gráficas de las partículas finas, encontramos que en la gráfica de diámetro de partícula x versus la frecuencia, la mayor frecuencia, cuyo valor es de 25, fue relacionada con un x, o diámetro de partícula, de 10,71, mientras que el menor punto de la frecuencia, o el menor valor, mejor dicho, en este caso de 6, fue relacionado con un diámetro de partícula de 46,46. Cabe recalcar que para esta y la posterior gráfica que se va a mostrar, la cual está relacionada con el logaritmo de x, van a omitir los valores o intervalos, mejor dicho, donde la frecuencia obtiene un valor de 0 para poder apreciar mejor los otros valores y identificar de manera más fácil el punto máximo de frecuencia y el punto mínimo. Ahora, para culminar con la parte de resultados, tenemos la gráfica diámetro logarítmico log x versus la frecuencia de partículas finas. En este caso, un máximo valor o un mayor punto de frecuencia, que corresponde a 25, fue relacionado con un valor de diámetro del logarítmico o log x de 1,02978947, mientras que un valor de la frecuencia menor, o el menor valor de frecuencia, fue relacionado con un valor del logaritmo de x de 1,667079. Discusión. La medición del tamaño de partículas en suspensiones farmacéuticas, como en el caso de la leche magnesia en nuestra práctica, es crucial para comprender la calidad y la eficacia del producto. En este contexto se emplean dos parámetros fundamentales, el diámetro medio y el diámetro geométrico de las partículas.
Primero, el diámetro medio es una medida estadística que proporciona una representación promedio del tamaño de las partículas en una muestra. En el caso de las partículas grandes o también llamadas groseras de nuestra muestra, el diámetro medio fue de 56.27 micrómetros. Esto indica que, en promedio, las partículas grandes tienen un tamaño considerable. Esta información es valiosa para la formulación del producto, ya que tamaños de partículas grandes pueden influir en propiedades como la textura y la estabilidad de la suspensión. Por otro lado, el diámetro geométrico es una medida que destaca las características geométricas específicas de las partículas, especialmente en distribuciones no uniformes. En el caso de las partículas grandes, el diámetro geométrico fue de 1.71 micrómetros. Esto sugiere que existe una variabilidad significativa en el tamaño de estas partículas. Esta información es esencial para comprender la heterogeneidad de la suspensión y puede influir en la formulación para garantizar una distribución de tamaño de partícula adecuada. En cuanto a las partículas pequeñas, o también llamadas finas, el diámetro medio fue de 19.27 micrómetros, la cual indica que estas partículas son considerablemente más pequeñas en promedio con las partículas grandes. Este dato es relevante para la formulación del producto, ya que las partículas más pequeñas pueden afectar la absorción y la biodisponibilidad de los componentes activos. Respecto al diámetro geométrico de estas partículas, fue de 1.23 micrómetros, lo que sugiere una distribución más homogénea en comparación con las partículas grandes. Esto es crucial en aplicaciones farmacéuticas, ya que una distribución uniforme puede mejorar la estabilidad de la suspensión y garantizar una dosificación más consistente. La importancia de estas mediciones radica en su impacto directo en la eficacia del producto farmacéutico. La absorción de los componentes activos, la estabilidad de la suspensión y la textura están estrechamente vinculadas al tamaño y la distribución de las partículas. Por lo tanto, la utilización de la microscopía óptica para medir estos parámetros es crucial para garantizar la calidad y la eficacia del producto final en la industria farmacéutica. Utilidades. Tenemos la industria farmacéutica, que es una forma y es una disposición individualizada, a que se adaptan a los fármacos y excipientes para constituir un medicamento. También se emplean equipos técnicas de mezclado avanzados para crear mezclas homogéneas de sustancia. También la tecnología de mezcla se utiliza para diversas aplicaciones como la producción de tabletas, cápsulas, suspensiones, emulsiones y cremas. Tenemos también la fabricación de cosméticos. Son procesos de la industria cosmética como las materias primas, la creación de principios activos, la fabricación y el envasado y etiquetado. También tiene un control de calidad y una distribución. La nanotecnología son algunas, ¿no?, de las aplicaciones actuales que hay en la industria textil, industria alimenticia, diseño agrícola, el apoyo a la ganadería, la biomedicina, electrónica, energía, y también participa en lo que son los nanofármacos. Conclusiones. El diámetro medio de las partículas gruesas y finas fueron de 56.27 micrómetros y 19.27 micrómetros respectivamente, y el diámetro geométrico de las partículas gruesas y finas fueron de 1.71 micrómetros y 1.23 micrómetros respectivamente.